continuamos entonces. Les decía que entonces el juez debe de motivar, debe de justificar el por qué ha impuesto la pena accesoria, ¿verdad? Obviamente también debe de justificar la pena principal. Continuamos. El artículo 49, que hacía la clasificación de la pena por su gravedad, también ha sido reformado y dice que debe de leerse así. Las penas se clasifican en grave, menos grave y leve. Son penas graves la pena de prisión perpetua revisable, la prisión, inhabilitación que estén sancionadas en su límite máximo con la pena de 5 años a más de prisión. También dice, son penas menos graves, las penas de prisión e inhabilitación de 6 meses hasta 5 años. Las de la privación del derecho a conducir vehículos motorizados y del derecho a la tenencia y portación de armas. Y la de residir en un lugar determinado superiores a 1 año. La multa proporcional, la multa superior a 90 días y el trabajo en beneficio a la comunidad. ¿Verdad? Entonces, estos son las penas menos graves según lo establece ahora la reforma al Código Penal, la Ley 1058. Continuamos. ¿Qué más nos dice en la reforma? Son penas leves la privación del derecho a conducir vehículos automotores o del derecho de tenencia y portación de armas y la privación del derecho a residir en lugar determinado de hasta por 1 año. La multa de hasta 90 días y el trabajo en beneficio de la comunidad de hasta 30 jornadas. La responsabilidad personal subsidiaria por falta de pago tendrá naturaleza menos grave o leve según la que corresponda a la pena que sustituya. Esto en cuanto a la imposición. Recordemos de que según los hechos, según los beneficios o el principio de oportunidad, nos habla el Código Procesal Penal que se ha aplicado al acusado o al condenado, se pueden establecer unas penas menos dañinas como la prisión o la privación de la libertad. La pena de prisión puede ser sustituida y acá el juez va a valorar según la naturaleza del delito qué pena puede sustituir a esa pena de prisión. Entonces aquí se va a imponer eso. Permítanme. El artículo 51 también fue reformado y habla entonces de las penas privativas de libertad. Y dice, son penas privativas de libertad la prisión perpetua revisable, la prisión y la privación de libertad en caso de incumplimiento del trabajo en beneficio de la comunidad y la falta de pago de multa. ¿Sí? Ya les decía, cuando se ha establecido una pena menos grave o una pena leve, como el trabajo en beneficio de la comunidad o el pago de la multa, y estas se incumplen, y el juez va a castigar porque el delito debe de ser castigado. Entonces va a imponer esta pena privativa de libertad.
que obviamente no va a ser una prisión perpetua, pero sí va a ser la privación de la libertad por algunos meses que sean compensatorios al trabajo que tenía que cumplir en beneficio de la comunidad o compensatorio equivalente al pago multa que debería de haber hecho y no lo hizo. Entonces se hace esta reforma. Acá está otro que ya les había dicho, nosotros en clase estuvimos viendo sobre la pena para los cómplices del delito. El artículo 75 ahora se lee así: al cómplice de un delito consumado, frustrado o en grado de tentativa, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la participación del sujeto, a criterio del juez se le impondrá una pena atenuada, cuyo máximo será el límite inferior de la pena que merezca el autor del delito y cuyo límite será la pena de este. Acá, en este segundo párrafo, es lo que se ha incorporado ahora al código y dice: si la pena fijada para el autor del delito consumado es de prisión perpetua revisable, al cómplice se le aplicará una pena de 20 a 30 años de prisión. ¿Por qué se establece hasta los 30 años de prisión ahora a los cómplices? Que anteriormente no estaba así, solo se señalaba el máximo y el mínimo o la mitad del máximo a imponerse cuando fuera cómplice de un delito y según el grado que haya concurrido en el delito, si fue consumado, si fue frustrado o haya quedado en grado de tentativa. Pero ahora, al reformar las penas e incorporar la prisión perpetua revisable, entonces era necesario también reformar este artículo y establecer una pena más severa para el cómplice del delito. No se puede establecer la misma pena, pero lo equivale aquí el legislador en lo que se aproxima a una pena perpetua. La pena perpetua revisable trasciende, es revisable hasta que el condenado a la pena perpetua haya cumplido 30 años efectivos. Entonces, en el párrafo anterior nos dice que se puede establecer el máximo inferior. ¿Qué es inferior? Entonces dice el legislador 20 años para el cómplice del delito, en el grado que haya quedado. ¿Cuál es el máximo, el límite máximo de una pena de prisión perpetua revisable? 30 años. Se tiene como los 30 años el máximo, la pena máxima a imponer a un cómplice. No sé si quedó bien claro esto. Si no, me dicen. ¿Sí se entendió eso? Sí, maestra. Sí, bien. Sí. Entonces, solo un ejemplo. Hay una persona que comete asesinato y dentro de el asesinato lo hizo con ensayamiento, lo hizo con violencia, lo hizo y se ha fijado como un delito de odio. En este caso, el Código Penal dice de que debe de imponerse una prisión perpetua revisable. Pero hubo un cómplice en el asesinato de esa persona. Al autor del delito se le impone la pena de prisión
perpetua revisable y va a cumplir su cadena perpetua o prisión perpetua hasta Cumplir. que alcance la vida, ¿verdad? Ese es el sentido de la prisión perpetua. ¿Es revisable? Sí, es revisable. ¿Para qué es revisable? De que si tiene un padecimiento, de que si tiene un buen comportamiento en el sistema penitenciario, que porque va a los cultos, que porque va a la misa, que porque trabaja dentro del sistema penitenciario. Se porta bien el asesino, que dice el juez, vamos a revisarla. Y el asesino pretende que sea reformada su pena de una prisión perpetua a una domiciliaria, por ejemplo. Pero lo hace cuando ha cumplido solo 10 años de la prisión perpetua. El juez le va a decir no al lugar. La prisión perpetua es revisable hasta 30 años cumplidos efectivamente en prisión. Eso significa prisión perpetua revisable, que va a ser revisada hasta que el condenado haya cumplido 30 años efectivos de prisión. Pero el cómplice de este caso en un delito de odio va a cumplir la pena según la gravedad del hecho, según la participación que haya tenido en el asesinato, una pena entre 20 a 30 años de prisión. ¿Que puede ser revisable la pena para el cómplice? Sí, en cualquier momento lo puede revisar. Bueno, no en cualquier momento. El Código Procesal Penal dice que para ser revisada debe haber cumplido, en el caso del cómplice, los 3/3 de la condena. Si fue 20 o si fueron 30, tiene que haber cumplido efectivamente 3 partes de la condena para que el juez lo pueda revisar. Eso en el caso del cómplice, pero en el autor del delito con pena de prisión perpetua, el juez lo va a revisar hasta que éste haya estado 30 años en la prisión. Bueno, creo que ahora sí quedó un poquito más claro. El artículo 131. Si se recuerdan allá por la sesión número 1, número 2, nosotros hablamos de la acción penal. Y si no lo hicimos, pues lo voy a decir ahora. Pero me parece que si hablamos de eso, de la acción penal. La acción penal es el derecho que todos tenemos para recurrir a los tribunales de justicia, para decir fulanito de tal cometió este delito y me perjudicó. Pero también hay una prescripción, ese derecho termina. Si usted no accionó, si usted no acusó la comisión de un delito, pasa cierto tiempo que ya no puede ejercer ese derecho de acusar. Es el artículo 131, ha sido reformado y ahora debe leerse así. La acción penal prescribe a los 20 años cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 a más años. A los 15 años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea de prisión entre más de 10 y menos de 15 años. A los 10 años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea de prisión de entre 5 a menos de 10 años. Prescribe la acción penal a los 5 años los delitos restantes, a los 3 años los delitos menos graves y los delitos de calumnia e injuria aquí se mantiene antes de esta reforma, como lo decía el código ya, que la calumnia e injuria prescriben a los 30 días. Si alguna persona cometió calumnia o injuria en contra de su persona,
usted debe de presentar la querella dentro de los 30 días. Si lo hace después de esos 30 días, ya no tiene asidero legal, es decir, ya no puede reclamar. La prescripción de la acción penal, eso es lo que significa. Ya cesó, terminó su derecho de poder acusar, terminó su derecho de hacer uso del sistema judicial cuando el bien jurídico que la ley protege ha sido lesionado o dañado. Cuando se cumplan cada uno de estos tiempos que ha establecido el artículo 131, ahora reformado. El artículo 133 habla de la prescripción de la pena, y esto dice de las penas impuestas por sentencia firme. ¿Cómo prescribe las penas impuestas por sentencia? A los 25 años, las penas de prisión de 15 a más años. A los 20 años, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15 años. A los 15 años, las de inhabilitación por 6 y menos de 10 años. Y las de prisión por más de 5 y menos de 10 años. A los 10 años las penas restantes, penas graves. A los 5 años las penas menos graves. Al año prescriben las penas leves y falta. La pena de prisión perpetua revisable no prescribirá en ningún caso. Por ello se llama perpetua. Es hasta que el condenado tenga vida, o se le acabe la vida, y hasta entonces es que se acaba la pena. Las penas impuestas por los delitos señalados en el artículo 16 no prescriben en ningún caso. ¿Y qué es lo que dice el artículo 16? En el artículo 16 del Código Penal, lo que nosotros encontramos es el principio de universalidad. Aquí se encuentran delitos universales que no prescriben, y estas penas impuestas por estos delitos van a ser aplicables en cualquier momento, no prescriben. Es como en el caso de los delitos sexuales, la acción penal no prescribe y puede ser acusada en cualquier momento. Pues estos delitos que aparecen en el artículo 16 de nuestro Código Penal, cuando se han interpuesto penas por medio de sentencias, estas no prescriben. Y en el caso, por ejemplo, de que una persona haya sido condenada, uno de los delitos que contiene el artículo 16 es el terrorismo. El tráfico de órganos y tejidos humanos. También aparecen acá los delitos sexuales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Cuando una persona haya recibido, se le haya impuesto a través de una sentencia una pena por la comisión de estos delitos, y quizás la persona huyó del país, o quizás la persona se dio a la fuga y regresa al país en 10, 20 o 30 años. Cuando regrese viene a cumplir la pena, si es que la policía lo encuentra, ¿verdad? Entonces va a continuar. Pero hay las otras penas sí prescriben. Hay en el Código Procesal Penal establecido la suspensión de la prescripción, cuando se suspende la prescripción de la pena, en el caso de que un condenado haya escapado o haya huido, se haya fugado. Ahí como les digo, se levanta el tiempo, se suspende el tiempo de la prescripción, y cuando aparezca tiene que cumplirlo.
en esos casos. Pero en todo caso, aparte entonces de lo que establece el artículo 16 del Código Penal, de esta forma es que prescriben las penas que fueran impuestas por una sentencia. Veamos acá. El artículo 139, referido al parricidio, también fue reformado. Y ahora el artículo 139 nos dice, lo voy a leer como decía antes que el código, dicho, como lo decía el código antes de ser reformado. Decía, quien a sabiendas del vínculo que lo une, prive de la vida a su ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o conviviente en unión de hecho estable, será sancionado con una pena de 15 a 20 años de prisión. Hasta ahí no ha cambiado. Luego continuaba, si concurriera alguna de las circunstancias del asesinato, la pena será de 20 a 25 años de prisión. Eso nos decía el Código Penal antes de su reforma. Ahora se le ha agregado, se ha adicionado algo más. Y dice, cuando concurra las circunstancias del asesinato agravado, ya vamos a ver qué es el asesinato agravado, dice, la pena será prisión perpetua revisable. Entonces, acá en este artículo podemos ver que ha sido adicionado en cuanto a la pena un párrafo más, y ahora hay que revisar qué es lo que dice el asesinato agravado para establecer entonces en qué caso, en qué circunstancia al parricida se impondrá la prisión perpetua revisable. Acá vamos a ver, esta es la adición que se hace al artículo 140. El artículo 140, antes de esta reforma, establecía el asesinato. No existía el asesinato agravado en la ley 641. Ahora la ley de su reforma ha incorporado entonces este 140 bis. Y dice asesinato agravado. Se impondrá la pena de prisión perpetua revisable cuando concurra alguna de las circunstancias. Perdón, que no lo escribí, se lo voy a leer. Entonces, las circunstancias, ¿cuáles son? Dice, cuando concurran dos o más de las circunstancias señaladas en el artículo anterior. ¿Cuál es el artículo anterior? El artículo 140, sin ese bis, que el artículo 140 del Código Penal nos decía las circunstancias: alevosía, ensañamiento, precio, recompensa o promesa remuneratoria. Entonces, en el caso que se cumplan esas circunstancias, ¿verdad? Entonces se va a establecer una pena perpetua revisable. Segundo, para establecer la prisión perpetua, que exista asfixia, incendio, explosión o veneno. También flagelación, mutilación, descuartizamiento en el cadáver de la víctima. Circunstancia número 4, en presencia de niño, niña o adolescente. 5, cuando la víctima sea niño, niña o adolescente. 6, cuando la persona sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad o discapacidad física o psíquica para resistir, o se trate de una mujer embarazada o persona mayor de 65 años de edad. 7, el hecho sea cometido por miembro del grupo delictivo organizado o banda organizada nacional o internacional.
salvo que concurra el delito de crimen organizado o asociación para delinquir. 8. Que el hecho sea cometido como resultado de ritos grupales, creencia o fanatismo religioso o deportivo. Va la de la chatarra, espérenme un momentito. Cosas que pasan. Ok, el 6, la circunstancia número 9 dice que el hecho sea cometido después de una violación. Y el caso de las niñas de aquí de Ciudad Belén se está tratando como un asesinato porque el examen practicado en ellas se refleja que sí hubo un abuso sexual en ella. Continúa, circunstancia número 10, que el hecho sea cometido por odio, motivo por intolerancia y discriminación referidos a la orientación sexual y identidad sexual, expresión de género, origen étnico, condición social y económica, nacionalidad, religión, ideología, color de piel, discapacidad o profesión de la víctima. Se entiende que la agravante del numeral anterior concurre cuando el que cometió el delito ha expresado de manera personal en redes sociales o por algún medio de difusión el desprecio o intolerancia contra una persona o grupo de personas a las que previamente amenazó y acusó por alguna de las circunstancias previamente mencionadas. ¿Verdad? También hay una circunstancia, la número 11, que es el asesinato múltiple, es decir, cuando sea más de una persona a la que han asesinado o a la que han dado muerte. Entonces, esta adición al artículo 140, ahora nosotros tenemos el asesinato agravado y cualquiera de esas circunstancias que se den, una o más de ellas, se va a imponer entonces la pena perpetua revisable. No tiene acá más opción el juez que imponer la pena perpetua revisable para el asesinato. ¿Qué más se ha adicionado en la pena de prisión perpetua revisable? El artículo 52 bis. Dice que el artículo 52 nos daba la definición de lo que son las penas de privación. Acá nos dice entonces que la pena privación perpetua revisable es la privación de la libertad por tiempo indeterminado que será impuesta en el caso que determine la ley. Esta pena será revisada conforme a lo dispuesto en el artículo 96 bis de este código. Es decir, también se ha adicionado al artículo 96 del Código Penal en cuanto a la libertad condicional en la prisión perpetua revisable. Y acá en este artículo 96 bis se le da el trabajo al juez de ejecución y vigilancia penitenciaria, de oficio o a solicitud de parte, va a revisar la pena de prisión perpetua revisable cuando se hayan cumplido algunos de las condiciones que ya establece. Y lo primero es que se hayan cumplido 30 años de prisión efectiva. Se va a revisar cuando se haya observado buena conducta del acusado en el sistema penitenciario, si existe un pronóstico de reincidencia social que por las autoridades del sistema penitenciario
Pero lo principal es que va a ser revisable si ha cumplido los 30 años de efectiva prisión. El femicidio también sufrió un cambio. Dice, el femicidio es el hombre en el que el marco de las relaciones interpersonales de pareja diera muerte a la mujer en cualquiera de las circunstancias siguientes. Haber pretendido infructuosamente mantener o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima, mantener en la época en la que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima, ¿verdad? La relación conyugal de convivencia, intimidad o de noviazgo. Como resultado de la reintegrada manifestación de violencia en contra de la víctima por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacer instintos sexuales o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier tipo de mutilación en relación a la pareja, por misoginia, es el hecho de aborrecer a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Cuando el hecho se cometa en presencia de los hijos e hijas o ante niños, niñas o adolescentes. Y será sancionado, dice, con pena de 20 a 25 años de prisión si concurren las circunstancias de los literales A, B y C, y se aplicará en este caso la pena máxima. Para los numerales o literales D, E y F, cualquiera de las circunstancias, acá se va a imponer la pena de prisión perpetua revisable. Acá es el cambio que se ha hecho, la reforma a este artículo del femicidio en la ley 779, que ahora la pena ya no va hasta los 25 años de prisión, que a mí me parecía algo poco, ¿no? De decir, bueno, hay otros delitos y que si se da en determinado caso circunstancias de aún más violentas, la sanción era hasta 25 años y no hasta 30 años. Pues ahora con esta reforma a la ley 779, Código Penal, se establece, según la gravedad de los hechos, entonces una pena que va de 20 a 25 años de prisión, pero también existe la posibilidad, por las circunstancias aún más gravosas, el imponer una pena de prisión perpetua revisable. Y siempre mantiene esa definición de la relación interpersonal, que es la que nace de las relaciones de pareja, de convivencia entre un hombre o una mujer, entendiéndose las relaciones afectivas, no solo entre los esposos o cónyuges, convivientes, exconvivientes, sino también que es aplicable incluso para los novios, para los exnovios y relaciones interpersonales, aunque esta ley no lo diga ni la reforma lo diga también, son relaciones interpersonales las que se da entre un hombre y una mujer, pero esa relación de amistad, al final de cuentas, hay una relación afectiva, porque nosotros sentimos cariño por aquel hombre que es nuestro amigo, por aquella mujer que es nuestra amiga, entonces no deja de ser una relación afectiva, una relación de convivencia, ¿verdad? O una relación interpersonal. Entonces todo esto cabe para entenderse que se ha cometido un femicidio. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. No sé si tienen preguntas, creo que nos tenemos que volver a conectar para tratar un poco el examen. Tengo noción de qué hacer, pero quiero consultarles a ustedes. No sé si hay preguntas con relación al tema. Maestra, yo tengo una pregunta. Sí. En el artículo 16 que dice usted que en el terrorismo también puede ser revisable o ese no son revisables o No, todas tienen que... no, en ese caso del artículo 16
que es por terrorismo. Bueno, nos referíamos a la prescripción de la pena, pero sí, la pena de prisión perpetua es revisable independientemente Sí. del tipo de delito. Lo Ok. que nos aplica aquí es que no va a prescribir todo lo que está contenido en el artículo 16 y cuando ya se ha impuesto una pena, esa pena no prescribe. Aunque el condenado haya huido, se haya dado a la fuga, no prescribe la pena. Ya en el momento, después de 10, 20 años que aparezca, tiene que cumplir la condena que se le haya Oh. impuesta. Pero sí es revisable. Independientemente del tipo de delito, la pena perpetua es revisable con 30 años de cumplimiento efectivo de la condena. Ok, muchas gracias. ¿Más preguntas? Si no, pues tenemos 3 minutos para acordarnos el examen. Creo, no sé ustedes cómo se sienten si hacemos un examen similar al que hicimos en el primer parcial, con la diferencia de que en este caso haríamos una parte 100% teórica y hacer una parte práctica. En la teórica no van a utilizar el código penal porque son definiciones, son conceptos, como de la pena, por ejemplo. Entonces, que no requieren del código penal o en unos casos, pues que está escrito tal cual en el código penal y obviamente no es permitido hacerlo con el código. Y tener otro momento que sea práctico, bueno, a discrepancia de María Victoria, que no ha estado en el salón de clase, pero nosotros hemos hecho ejercicio en el salón de clase. Entonces, el examen vendría ahí en ese modo, o sea, la parte práctica de hacer un planteamiento de caso como el que ustedes hicieron, y decir, este caso aplica a un autor directo, o en este caso tenemos autor directo, tenemos coautores, tenemos partícipes. Este caso va a ser de para una pena de prisión perpetua, por ejemplo. No sé cómo lo ven ustedes. Y en el primer momento, o sea, de lo teórico no ocupan el código, en el momento de la práctica sí van a ocupar el código. Vamos a hacer 2 espacios para la realización del examen. Me gustaría escuchar Juniet, Arvin, Ninfa, Camilo. ¿Será que sí me están escuchando o solo María Victoria? Sí, profe, la estamos Sí, lo escuchando estamos bien. escuchando, profe. Bueno, entonces quiero opinión. ¿Les parece así el examen? Hacemos una parte teórica y una parte práctica. Se nos acaba el tiempo, se va un Sí, profe, minuto. está bueno. ¿Sí? Bien. Entonces así va a ser el examen. Nos encontramos el próximo sábado a la hora de nuestra clase para hacer el examen o nos ponemos de acuerdo a través del grupo de WhatsApp. Que tengan un buen fin de semana. Maestra, el mío como siempre me lo va a enviar, ¿verdad? Así es. Sí, ahí por Muchísimas gracias. plataforma. Gracias, Bueno, gracias, muchachos, gusto de saludarlos y nos vemos el gracias. próximo sábado, si Dios permite. Buenas tardes. Vaya.